Buenos días, profesor. Mi nombre es Sebastián Díaz y el día de hoy, junto con mis compañeros Benjamín Torres y Leonardo Tiraferri, le vamos a hablar sobre la economía socialista, también llamada economía central planificada. El objetivo de este trabajo es dar a conocer qué es la economía socialista o central planificada, cómo se originó, cómo funciona, cuáles son sus características, las ventajas, también las desventajas, países en los que se ha llegado a aplicar y también cómo fue su caída. Origen del socialismo. La economía central planificada, también llamada socialismo, se aplica por primera vez en un país después de la Primera Guerra Mundial y está inspirada en la teoría marxista creada por Karl Marx, que fue un filósofo y economista alemán que en su obra El Capital analizó el funcionamiento del sistema de economía de mercado en su época. En un principio, los países que aplicaron este sistema lograban cumplir con éxito sus necesidades básicas en materia de empleo, sanidad o educación. ¿Qué es y sus características? ¿Qué es la economía centralmente planificada? La economía centralmente planificada es el sistema económico en el que una autoridad central, como el gobierno, toma las decisiones económicas sobre la fabricación y distribución de los productos. ¿Qué produce? Producen bienes y servicios que la autoridad considere y que sean los mejores para toda colectividad. ¿Cómo producir? El Estado determina los métodos de producción y también los plazos estimados. ¿Para quién va a producir? Para la propiedad pública, o sea, para todos. El Estado determina los ingresos de cada uno de los miembros de la comunidad. Crecimiento del sistema. El Estado determina la inversión y el ahorro forzoso y necesario. El motor de la economía en este sistema es el Estado. En este sistema no existe la propiedad privada o es muy reducida. Países en los que se ha llegado a aplicar. Algunos de los países que se aplicaron o intentaron aplicar las economías socialistas en algún momento en su historia fueron China, Corea del Norte, Cuba, la Unión Soviética obviamente, Chile, la Etiopía, en Vietnam, en Angola, en Yugoslavia y el bloque del Este, RDA, Rumania, Hungría, Bulgaria, entre otros. Como ven en la imagen, los países que están en rojo significan que fueron puros, o sea, socialistas puros. En los que son de color naranjo son los países que creían que iban a llegar a ser socialistas y en el amarillo solo lo define como regímenes socialistas. Ahora le voy a dejar con mi compañero Benjamín Torres para que siga con su parte de la disertación. Planes quinquenales. Los planes quinquenales para la economía nacional de la Unión Soviética fueron una serie de proyectos internacionales centralizados en el desarrollo económico de la creciente Unión Soviética. Esto ayudó al rápido desarrollo de la industria, en especial a la industria pesada. Fijaba los objetivos de producción en un periodo de 5 años, por algo se llamaban planes quinquenales. Este mecanismo fue una herramienta correctamente utilizada en las economías planificadas. Inicialmente utilizado en la URSS desde 1928 hasta 1932, fue su primer plan, y hasta 1991. Los planes quinquenales también fueron empleados en otros países, como por ejemplo la República Popular China, donde hasta el día de hoy se sigue aplicando. En Chile, en nuestro país, el socialismo se intentó implementar por primera vez cuando se instauró una república socialista que inició el 4 de junio de 1932 y terminó el 13 de septiembre de ese mismo año. Y cuando se volvió a intentar, fue en el gobierno de la Unidad Popular, liderada por Salvador Allende, que al no contar con la mayoría parlamentaria, decidió echar mano de un olvidado aunque vigente decreto dictado por la República Socialista recién mencionada, que le permitió al gobierno expropiar cualquier industria que fuese considerada estratégica para la economía. Además de la expropiación, que generalmente era precedida por la toma de la industria por parte de sus trabajadores, el gobierno utilizó otros mecanismos como la compra de acciones, lo que le permitió controlar casi el 80% de las industrias y un número importante de bancos. En el área de la salud se mejoró el equipamiento de los hospitales y se estableció un programa de distribución de medio litro de leche para cada niño. En la educación se impulsó la enseñanza preescolar, básica e industrial, además de ampliarse el acceso a la universidad. Pero esto llevó
un gran gasto social que provocó un déficit en los recursos fiscales, con que el gobierno intentó solucionar mediante la emisión monetaria fiscal, lo cual generó una gran inflación que se vio agravada por severos problemas de abastecimiento. Una de las grandes consecuencias que tuvo este sistema, por decirlo de alguna manera, fueron, por nombrar algunas, fueron el Holodomor, o también llamado genocidio ucraniano, que fue una hambruna que afectó a la República Soviética de Ucrania y también a otras partes de la URSS en los años 1932 y 1933, en la cual habrían muerto entre 1,5 y 12 millones de personas. El contexto era la colectivización forzada que se llevó a cabo en la Unión Soviética en la época del estalinismo. Y otro también fue la Gran Hambruna China, que fue un periodo en la República Popular de China entre 1959 y 1961, que fue caracterizada por una hambruna generalizada. Es considerada como la hambruna más mortal en la historia de la humanidad, ya que la mayoría de cifras oscilan entre los 15 y 50 millones de víctimas mortales, y también considerada uno de los mayores desastres provocados por el hombre en su historia. Las principales causas de esta hambruna fueron el Gran Salto Adelante, la Comuna Popular y el exterminio de gorriones. Fueron medidas adoptadas por el gobierno chino para uno como intentar industrializar el país, y también el exterminio de gorriones, porque se decía que los gorriones se comían las semillas de las plantaciones, pero esto a la vez estaba como autodestruyéndose a sí mismo, ya que los gorriones eran como controlaban las plagas, controlaban los gusanos y otros insectos que dañaban los cultivos. También otros errores políticos, además de desastres naturales que afectaron las cosechas de esos años. Las ventajas del socialismo. Los medios de producción son una propiedad pública, por lo que sus beneficios, en teoría, se revierten en la sociedad. Se elimina el privilegio del bienestar individual, primando el interés general y bienestar. Está muy centrado en conceptos como la desigualdad. En muchos países donde se aplicó, se alcanzó una gran tasa de industrialización, pero a un gran costo. Las desventajas del socialismo. La eliminación de la propiedad privada podría eliminar los incentivos con los que cuenta el empresario para invertir. Privilegiar al bienestar general, por otro lado, también podría mermar la economía. Arruinar, también podría ser. Garantizar el acceso universal a los servicios básicos tiene un coste. Esa mayor precisión física, con el fin de sufragar el mayor coste del Estado. Podría espantar la inversión extranjera, de la misma forma el capital. ¿Cuándo y cómo cayó el socialismo? El socialismo cayó a finales del siglo XX, más específico en el año 1989. El colapso del modelo del socialismo tipo soviético tiene sus raíces tanto en la insuficiencia de sus supuestos teóricos como la práctica de orientación de los intentos para implementar dicho modelo. Además de la crisis de este país, sufrió a finales de los años 1980. Consistió en importantes cambios en su economía que produjeron la disolución comunidad política centralizada. En conclusión, en este trabajo logramos comprender y explicar de mejor forma que la economía socialista, también llamada economía central o pacificada, además de sus virtudes, defectos y consecuencias.